Bueno, shalom a todos, un saludo muy cariñoso en este día. Vamos a hoy con la tercera parte de este estudio que estamos haciendo, llamado El misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me van a disculpar que he estado bastante afónica y bueno, pero hoy estoy mejor y quiero aprovechar para seguir con esta tercera parte de este tema que es absolutamente importante y definitivo. Recuerden, una de las razones por las que estoy haciendo este tema de nuevo es porque cuando nosotros conocemos nuestra identidad, estamos seguros de no perder el rumbo, de no perder el camino. Y una de las cosas que estamos nosotros advirtiendo en este tiempo y en este tiempo donde fue anunciada la apostasía, es precisamente que muchos han perdido el rumbo. Y el rumbo se ha perdido por no conocer su identidad y cuál es el plan del Eterno. Por eso he querido hacer este tema, y a los que no hayan visto las dos primeras partes los invito a que las vean, inclusive antes que esta, para ustedes pueden encontrarlo aquí siempre en el muro, pero vayan y vean el tema completo. En la primera parte de este misterio de las ovejas perdidas, en esa primera parte, expuse toda la base, bueno, resumido porque no tenemos tanto tiempo, pero de todas maneras, la base profética de la división de las dos casas de Israel, cómo fue anunciado a través del Tanakh, tanto la división en las dos casas como la restauración y la reconciliación final anunciada a través de Ezequiel. Ustedes lo pueden ver de una manera clara, profeta por profeta, a lo largo y ancho del Tanakh. En la segunda parte vimos cómo todo el ministerio de Yeshua fue enfocado al tema de la casa de Israel. Recuerden, él mismo lo anunció: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todos los milagros que hizo, todas las parábolas, todo lo que nos dijo está relacionado directamente con la casa de Israel, con ese término que él encierra no solamente las tribus que se habían ido al mundo, incluyendo a Judá, cuando a través de todos los que se unieron por causa de la persecución de la Inquisición al catolicismo, y perdieron esa identidad israelita. La casa de Israel resume todas las tribus de los que estaban por fuera del convenio, por fuera del pacto, por fuera de la identidad, más los gentiles que creyeron en el Dios de Israel. El plan cubre al mundo entero, es un plan perfecto, y es un plan que, como siempre les he dicho, se puede probar desde Génesis a Apocalipsis. Yo he enseñado esto ya por 22 años y les aseguro que no hay ni una sola cita en las escrituras que ustedes me puedan mostrar para decirme que no existe la división en las dos casas y la posterior restauración de Israel. Por eso, en esta tercera parte vamos a entrar en algo que nosotros encontramos en la misma palabra, cuando el mismo Pablo nos advierte que el mensaje era para los judíos primero. Por eso vamos a ver hoy, recuerden, el primero es el Tanakh, o la escritura en general. El segundo son los milagros de Yeshua y su vida ministerial. Y ahora vamos a ver qué pasó con la casa de Judá, cómo recibió el mensaje la casa de Judá y qué pasó a través de las escrituras, claro. Vamos a ver esto porque el mensaje fue para los judíos primero, así exactamente como nos lo advierte la palabra del Eterno. Así que los invito a que veamos este tema, pero que lo veamos con un profundo análisis.
Vamos a tratar de volver sobre la palabra, pero pensando en cada una de las cosas que vamos a analizar para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que nosotros inclusive estamos viviendo en el día de hoy. Así que los invito a que entremos en esta tercera parte, a los judíos primero, y vamos a ver qué pasó después de la resurrección de Yeshua. Cuando nosotros entramos en el tema de la resurrección, vamos a verlo desde los diferentes evangelios. Vamos a ver qué sucedió y vamos a encontrar algo que une el mensaje de Yeshua. Vamos a verlo primero. Juan 20:17. Cuando nos dice, está hablando del día de resurrección, María Magdalena va a dar a los discípulos las buenas nuevas, que Jesús había resucitado. Y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estamos hablando del día de resurrección. Estamos hablando del primer día de la semana. Esto es importante también de entenderlo. Estamos hablando de lo que hoy conocemos como el domingo, el día siguiente al Shabbat. Sabemos que Yeshua resucitó cuando ya terminó el Shabbat y comenzó el primer día de la semana, cumpliendo la fiesta de primeros frutos. Recuerden, primero había subido al Padre y a presentar los primeros frutos de la cosecha, y ahora en la noche se presenta a los discípulos. Entonces Yeshua les dice, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Fíjese, este primer soplo del Espíritu Santo fue después de la resurrección. En esa noche, cuando ya caía el sol en ese primer día en que Yeshua había resucitado. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es enviarlos a todas las naciones. Dice, así como el Padre me envió a mí, yo os envío. Recordemos a qué los había enviado el Padre. El Padre dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿a qué los iba a enviar? Lógicamente, los iba a enviar a buscar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya soplando el Espíritu Santo sobre ellos les dijo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviereis les serán retenidos. ¿Eso qué significa? Que ellos iban a llevar el mensaje, pero no todos iban a responder, digamos, a ese llamado. Pero a quienes respondieran, ellos tendrían, digamos, ese perdón del pecado. ¿Cuál era el pecado? Haber abandonado precisamente la fe en el Eterno, la Torá y la identidad israelita. Dice, pero Tomás, uno de ellos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino, y le dijeron los discípulos, hemos visto al Señor. Y él dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos dentro, con ellos Tomás. Y Yeshua llegó estando la puerta cerrada. ¿Aquí qué nos está advirtiendo? Nos está advirtiendo que Yeshua tiene ahora un cuerpo diferente. Él está en su imagen, digamos, celestial. Una imagen que simplemente aparece. Dice, apareció, por eso nos advierte, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Y aquí revela algo muy importante. Pon aquí tu dedo, mira tus manos, le dijo a Tomás. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque aquí Yeshua está
revelando algo que se va a repetir una y otra vez, y es su identidad. Como dijo después Pablo, Él es la imagen visible del Elohim invisible. El mismo Tomás, cuando entendió lo que estaba sucediendo, lo reconoce como Adonai, como mi Elohim, como lo está reconociendo a Él que es el mismo Padre. Bueno, esto es un punto muy importante de toda esta restauración, y hago énfasis por algo que encontramos nosotros al final en Apocalipsis. El remanente que va a ser recogido, que reina con Yeshua, guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua, pero del Yeshua de la Escritura, del Yeshua divino, la imagen visible del Elohim invisible. Sí, después de esto, ya en el capítulo 21 de Juan dice: Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Fíjense, esta es la otra parte que relata Juan. Y miren la importancia de este relato en cuanto a lo que les estoy diciendo. Estaban juntos, estaban todos los discípulos, y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Recuerden, él tiene una apariencia diferente, él ya no tiene el cuerpo que había adquirido cuando muere. Cuando ya se presentó, no sabían que era Yeshua, y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense acá el mensaje tan profundo que hay. ¿Por qué aparece en la playa? ¿Por qué tiene que ver todo esto de los peces? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Él lo reconoció inmediatamente cuando le dijo que echaran la red a la derecha. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima y pan. Y Yeshua les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro, sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje acá es muy claro. ¿Quiénes son? ¿De qué estamos hablando? De la pesca. Ellos fueron llamados como pescadores de hombres. ¿Por qué la red a la derecha? Si ustedes ven hacia el este de Jerusalén, se va al mundo. Hacia el oeste llega al mar, pero hacia el este va al mundo. Recuerden siempre que todos los que eran expulsados de Israel eran expulsados al este. Siempre es importante, a la derecha estaba el mundo. El mensaje que Yeshua les estaba dando era muy claro: vayan a traer los peces del mundo. ¿Quiénes eran los peces? Efraín, recuerdan ustedes, lo vimos en el capítulo número 1 de este estudio. Efraín se multiplicaría como peces en la tierra. Ahora, ¿por qué sacaron literalmente 153 peces? Porque es que contar 153, eso pareciera algo absurdo. Si tienen una gran cantidad de peces, pues no se van a poner a contar uno por uno. Pero la palabra es perfecta, nos dice 153. ¿Qué significa esta cifra? Cuando nosotros vemos la palabra, nosotros sabemos que existe el valor numérico de las letras. Aquí no estamos hablando de numerología ni nada por el estilo, estamos hablando del valor numérico de las letras hebreas. Pues no es una coincidencia que la palabra Elohim nos suma directamente la suma de cada una de las letras, 92, y la palabra yo soy, Ani, suma 61. Cuando nosotros sumamos 92 más 61, nos da un total de 153. ¿Por qué Juan lo reconoció? Si el que está allí es Yeshua, pero ellos no saben que es él porque no lo ven igual.
Ahora, pero se tienen 153 peces. Yeshua de alguna forma les está diciendo a ellos, yo, de nuevo, yo soy Elohim. Fíjense, en esta parte del Evangelio de Juan es importante porque comienza inclusive con ese mismo Ejad. Cuando ustedes leen desde el capítulo 1 nos está diciendo que en el principio era el verbo, que el verbo era con Yud-Heh Vav-Hei y que el verbo era Yud-Heh Vav-Hei. Es que es claro, no hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que inventar, no hay que hacer ningún esfuerzo, sino solo leer y entender y querer encontrar la verdad. Fíjense acá, él sigue diciendo, Yeshua les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pero sabían que era el Señor. Y Yeshua tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado, y era la tercera vez que Yeshua se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y cuando hubieran comido, Yeshua le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo por tercera vez, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, sí, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Yeshua dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces había negado Pedro a Yeshua. Ahora 3 veces confirmó cuánto amaba a Yeshua. Yeshua va a mandar a todos sus discípulos a buscar a Efraín, los peces en la tierra, la casa de José, la casa de Israel. Recuerden, la casa de Israel recibe también el nombre de casa de José o casa de Efraín. Así que fíjense que de acuerdo a Juan, de acuerdo al Evangelio de Juan, nosotros encontramos que el mensaje siempre está relacionado con llevar el mensaje del reino hasta lo último de la tierra. Ahora con la presencia del Espíritu Santo, aunque todavía no ha llegado Shavuot, pero ya tienen ese poder para ir a llevar el mensaje y permitir que las ovejas empiecen el regreso y la restauración de Israel. Si nosotros vamos a Marcos, después de la resurrección, encontramos un mensaje exactamente igual. Cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Aquí ya les contaron las mujeres que habían visto a Yeshua resucitado. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino yendo al campo. Estamos hablando de los discípulos de Maús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído cuando le habían visto resucitado. Y les dijo, miren el mensaje. Él no se puso a hablar, ¿se acuerdan que yo les dije que iba a resucitar? No, Él les da el mensaje ahora. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Eterno. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ya llevamos la identidad de Yeshua, ya llevamos la identidad de los que había que ir a buscar, los peces en la tierra. Y ahora Yeshua incluye, con la presencia del Espíritu Santo, incluye las señales que seguirían a los que creemos en Él. Entonces, fíjense, ¿cuál era el mensaje? Vayan al mundo, vayan a buscar las ovejas perdidas, vayan a buscar los peces en la tierra.
y todo el que creyere y fuere bautizado en el nombre de Yeshua sería salvo. Salvo, ¿qué quiere decir? Que entra a pertenecer al pueblo que el Eterno guarda, que es Israel, no hay sino ese solo pueblo. Pero las señales seguirían a los que creyeran en Yeshua, y es que ellos en el nombre de Yeshua echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, sanarían a los enfermos. Es que esto es algo que muestra al mundo que hay un Dios real que se hizo hombre, que vino, que pagó el precio por nosotros, que volvió y está sentado a la derecha del Padre, pero que nosotros, a través de esa conexión con el Espíritu Santo que Él nos envía ahora como el Consolador, Él envía también en su nombre el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para hacer cosas extraordinarias, aún mayores de las que el mismo Yeshua hizo, nos dice la palabra. Fíjense que este es el mensaje. Este es el mensaje. ¿Por qué estoy haciendo énfasis ahora en las señales? Porque vamos a ver qué sucedió durante todo esta primera parte cuando el mensaje era llevado a los judíos. Vamos a Lucas, a ver qué nos dice Lucas. Lucas 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto fue en el mismo día de resurrección, esto fue el domingo en la mañana, cuando los discípulos se fueron hasta Emaús. Cuando los discípulos caminaban desconsolados sin saber si había resucitado, pero Yeshua les aparece, les alcanza, empieza a hablarles y les muestra desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, lo que la palabra dice de él. Otro punto, un cuarto punto muy importante. Yeshua aparece desde el mismo Génesis 1:1. Desde el mismo Génesis. Desde el mismo Bereshit aparece Yeshua. Yeshua no es un hombre cualquiera que apareció allí, no. Es que Yeshua es como dijimos ahora, como dice Colosenses, la imagen visible de Elohim. En Mateo 28:16, hablando del mismo momento después de la resurrección, dice Yeshua: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense esto, ustedes pueden creer que un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, pudiera haber recibido del Eterno toda potestad en los cielos y en la tierra, todo el poder de los cielos. ¿Cómo lo va a entregar el Eterno a un ser humano? Si nosotros tenemos una naturaleza caída, ¿cómo le iba a entregar a un ser humano toda potestad en los cielos y en la tierra? Pero precisamente porque Yeshua es el Eterno, porque es la imagen visible, nos da este mensaje. Por tanto, porque Él tiene todo el poder, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Yeshua. Ya sabemos que fue añadido el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense acá los dos mensajes tan claros. Bautizándolos en el nombre de Yeshua, que fue el que pagó el precio por nosotros, y enseñándoles todas las cosas, enseñándoles cuáles fueron las cosas que él nos mandó: a guardar la Torá. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, fíjense esto. El común denominador es ir a las naciones. No hay otro tema después de la resurrección.
Ahora, fíjense que antes de la ascensión, en Hechos 1:5, recordemos que ya lo vimos cuando le preguntan los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que no hay otro tema, no hay otro tema diferente. El tema únicamente es la restauración de Israel. Ir a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, a buscar a las ovejas perdidas y a todo, y vamos a ver ahora cómo anexa también a todos los gentiles que crean en el Dios de Israel. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a entender algo que es muy importante. Recuerden que en Hechos ya viene el derramamiento del Espíritu Santo. La Torá, ese mensaje que Jesús había venido a dar, la verdadera revelación de la Torá. La Torá estaba primero escrita en el Antiguo Pacto, estaba escrita en piedra, ahora va a estar escrita en nuestro corazón, en nuestro corazón. Hay un cambio no en cuanto a los que reciben el pacto, el nuevo pacto, la casa de Judá y la casa de Israel. No hay un cambio en la Torá, sino que hay un cambio en dónde está escrita, porque ahora es en el corazón a través del Espíritu Santo. Pero nos dice entonces en Hechos 2, nos dice, recuerdan, así comenzamos con el título de esta parte que dice a los judíos primero y después al griego, o sea, después a los gentiles. Ahora, fíjense esto, ¿quién es el que comienza en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés? ¿Quién es el que comienza a hablar a todas las personas, a todos los judíos que estaban allí? Porque en aquel momento los que estaban era la casa de Judá, estaba reunida en el templo para celebrar ese día de Shavuot. Y nos dice Hechos 2:37, que después de haber hablado, Pedro, de haber empezado con todas las palabras que ustedes pueden leer, porque no me puedo extender tanto, dice que al oír esto, al oír lo que Pedro les dijo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué era lo que les había dicho Pedro? Les había hablado quién era Yeshua. Léanlo por favor en sus Biblias. Paren un momento y léanlo en sus Biblias. El discurso de Pedro es acerca de Yeshua. Es la prueba de la naturaleza divina de Yeshua. Y Pedro les dijo entonces, cuando los que escucharon el mensaje y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y de nuevo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante. La casa de Israel, bueno, en este momento a la casa de Judá, estamos hablando a los judíos en este momento. La casa de Judá, todo el que creyó en Yeshua fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un requisito para recibir la presencia y la llenura del Espíritu Santo es creer en Yeshua divino. Eso es un requisito absoluto y obligatorio. Nadie va a recibir el Espíritu Santo en el nuevo pacto si no cree en Yeshua. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos. ¿A quién le está hablando aquí Pedro? Le está hablando a los judíos. Aquí les está diciendo a todos. Él comienza el discurso diciéndoles quién era Yeshua, todo lo que pasó con Yeshua, cómo él había anunciado su resurrección. Y aquí les dice a los que creyeron, les dice, bautícense de nuevo. ¿Recuerdan el Isaías 40? ¿Recuerdan el Jordán? ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Recuerdan cómo llamaba a la casa de Judá arrepentimiento? Porque la casa de Judá en este tiempo estaba en gravísimo pecado. Siempre Israel ha sido un pueblo de dura servir, las dos casas. Entonces, aquí está diciendo, si usted escuchó, le está hablando a la casa de Judá, si escucharon el mensaje de Jesús, arrepiéntanse y bautícense, vuelvan otra vez a las aguas, a la inmersión, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. La promesa era para todo el de la casa de Judá que creyera en Yeshua. Y dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron 3,000 judíos creyeron en aquel día. 3,000, ¿recuerdan que en el primer Chabot murieron 3,000? En el Sinaí murieron 3,000, aquí 3,000 fueron salvos. Así que fíjense cómo no hay nada al azar en la palabra del Eterno. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, y ellos estaban juntos, ellos comían juntos con alegría, ellos alababan al Eterno, ellos tenían favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos. Hasta aquí estamos hablando solo de la casa de Judá. Aquí en ese mismo día 3,000 se convirtieron o 3,000 recibieron el mensaje de Yeshua. Pero les dice muy claro, la promesa es para ustedes y para los que están lejos. ¿Quiénes los que están lejos? La casa de Israel. Ahora ellos vuelven al templo y miren lo que sucede. ¿Recuerdan que hablamos de las señales? Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos siguieron yendo al templo común y corriente, porque ellos eran judíos, ellos son israelitas, allí el templo todavía estaba en pie. Ellos vinieron al templo como de costumbre a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pero fíjense lo que pasa aquí. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando a recibir de ellos algo, y Pedro les dijo, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía? En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? Que se levantó y anduvo. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando al Eterno. Y todo el pueblo le vio andar y alabar al Eterno. Ellos lo habían visto siempre allí sentado, y reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La gente vino para ver lo que había sucedido. Pero ¿qué pasó? Se alegraron todos, dice. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense, ellos vieron los milagros de Yeshua, pero ellos ya sabían que había muerto, los otros no sabían que había resucitado. Pero ahora lo que ellos les están diciendo es, ustedes se entregaron a Yeshua, pero estamos hablando de un plan que viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Y les dice, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que más bien que liberasen un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a él ha dado completa sanidad en presencia de todos. Él les está explicando, nosotros recibimos ese poder que en el nombre de Yeshua podíamos hacer todos los milagros que Yeshua había hecho anteriormente en presencia de todos, aún en el templo. Pero dice, mas ahora sé que por ignorancia lo habéis hecho, aunque también vuestros gobernantes. Pero el Eterno cumplió lo que había anunciado. Esto es un anuncio, esto no es como algo de desecharse como sucede en el día de hoy.
lo había anunciado por boca de los profetas que el Mesías había de padecer. Así que vuelve y les da a la casa de Judá el mismo mensaje: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quienes de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de restauración de todas las cosas de las que habló el Eterno por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Muy claro el mensaje. Ustedes arrepiéntanse, porque él estaba diciendo a la casa de Judá. Siempre se nos dice, no, porque Judá ha guardado la Torá siempre. No, recordemos, Yeshua les dijo 1000 veces, ustedes dejaron el mandamiento de Dios por guardar los mandamientos de los hombres. Ustedes justifican sus propios mandamientos, ustedes hacen sus propios mandamientos y piensan que con eso están agradando al Eterno. Aquí les dice Pedro, le dice, ustedes necesitan otra vez venir a la conversión, otra vez venir al arrepentimiento, venir a la inmersión, porque Yeshua va a estar a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser restauradas para la casa de Judá? Volver otra vez a la palabra. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre nuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro les está diciendo, ustedes recuerdan lo que nos dijo el Eterno a través de Moisés en Deuteronomio 18:15, que él enviaría un profeta como Moisés y un profeta como el Eterno. En 18:15 dice, un profeta como yo, dice el Eterno, levantará Yahweh Elohim, a él oiréis. Le están diciendo, Yeshua es ese profeta como Moisés, Yeshua es ese profeta como Yud-Heh-Vav-Heh, porque él es el mismo. Pero lo tenemos que oír, ese era el mensaje. Y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere sus palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Lo mismo, eso viene hasta hoy, pero en aquel tiempo se lo está diciendo a Judá, que lo conocía perfectamente. Yeshua es el profeta como Moisés. Todos los profetas desde Samuel en adelante habían anunciado estos días, porque vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él les recuerda, ustedes son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esa simiente, esa semilla, esa cera, esa esperma de Abraham llegaría hasta lo último de la tierra. Pero lo creyeron a vosotros primeramente. El Eterno, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Les vuelvo a recordar, en este tiempo de Yeshua, la maldad que había en Judá, desde todo el templo sabemos que estaba profanado. Ahora, pero aquí le están recordando los discípulos, les dicen, a ustedes primero les envió el Eterno a Yeshua para que los bendijera, para que ustedes se conviertan de su maldad, para que vuelvan otra vez al mandamiento del Eterno. Ahora, cuando vamos a Hechos 4, vemos la reacción que tuvieron. Ellos escucharon esas palabras. En Hechos 4 nos dice, hablando a ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren la diferencia entre la casa de Judá, el pueblo, y la casa de Judá, los dirigentes. Fíjense, ¿quiénes fueron los que entregaron a Yeshua? Los dirigentes. Ahora lo leímos. Ahora fíjense acá, nos dice en Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué lo relacionaron con la resurrección de entre los muertos? Porque ellos conocían la profecía de Ezequiel 37, la resurrección de los huesos secos, la resurrección de la casa de Israel.
Recuerden, no es verdad que la casa de Israel estaba reunida cuando vino Yeshua, ya estaba reunida con la casa de Judá. Eso es mentira. El mismo Yeshua lo dijo, y yo vine a buscarlas, las ovejas perdidas. Si él es el mismo Elohim, no ibas a ver que estaban perdidas, que ya estaban ahí presentes. Ahora dice acá que resentido de que se hablara de la restauración de Israel. Nunca Judá ha querido que la casa de Israel regrese. Por celos nos dice la palabra. Entonces les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya eran muy tarde. Pero por la palabra que habían oído el pueblo de la casa de Judá, que sí eran los que habían seguido a Yeshua, él dice que ese día recibieron la palabra como 5,000. Fíjense, vayan sumando, vamos entendiendo lo que está sucediendo acá, porque eso nos va a explicar este tiempo de hoy. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Fíjense, todo por una sanidad que hubo. En vez de todo el mundo celebrar una sanidad, ya tenemos la sanidad aquí en medio nuestro. Ahora fue un problema hasta de cárcel. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre están haciendo ustedes eso? O sea, ellos no se interesaban tanto en el milagro. ¿En el nombre de quién ustedes están haciendo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera fue sanado? Sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien el Eterno resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Y ese Yeshua, les dice en el verso 11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién le estaba diciendo Pedro estas palabras? Lleno del Espíritu Santo, a Judá. Cuando hoy se enseña que Judá no necesita a Yeshua para ser salvo, eso es en contra de la palabra. Aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, recuerden, Yeshua es la piedra del ángulo que ustedes rechazaron y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde aparece la piedra angular? En el Salmo 119, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sigan leyendo todo el texto. Todo el texto nos habla de que el Eterno es Dios, de que el Eterno nos dio luz. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz del primer día, Él es la luz del mundo. Y dice, mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alaben a Yud-Heh-Vav-Heh, porque es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos hoy han rechazado también a Yeshua, la piedra angular? ¿Por qué? Por seguir esta misma reacción, digamos, de los principales, de los sacerdotes, de las personas, de las autoridades de Israel. Es como si nosotros a través de la palabra pudiéramos ver dos grupos diferentes en la casa de Judá. El pueblo que recibía de corazón a Yeshua, pero las autoridades que eran los que siempre se negaban. ¿Por qué se negaban? Porque ellos estaban imponiendo sus propios mandamientos. La batalla era entre mandamientos, los mandamientos de hombres. Eso eran dados por las autoridades, no por el pueblo. Lo mismo que vemos nosotros hoy. En Isaías 28 también está ese anuncio de la piedra del fundamento. He puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora sigue diciendo Hechos 4:13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. ¿Quiénes se maravillaban? Pues los 5,000 y más que estaban allí presentes, el pueblo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ellos tenían la evidencia. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto que señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estas ya son palabras de las autoridades. Sin embargo, pongan atención, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, los intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Lo que les prohibieron fue hablar de Yeshua. Y lo mismo está ocurriendo hoy. Traslademos esto que está pasando, esto que pasa aquí en este tiempo de Pedro, de los discípulos, y trasladémoslo a hoy. Que quedó prohibido hablar de Yeshua. Hablar de Yeshua en Israel a personas de la nación, si son menores de edad con 2 años de cárcel, si es un mayor de edad con 1 año de cárcel. Lo mismo, la guerra es contra Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante del Eterno obedecer a vosotros antes que al Eterno. Dije, es que nosotros cumplimos una labor del Eterno, ¿cómo nos van a obligar? ¿Cómo les vamos a obedecer a ustedes sino a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban, cuando ellos oraron, el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra del Eterno. Pero claro, no fueron las autoridades los llenos del Espíritu Santo, fue todo el pueblo que había creído. Y hablaban con denuedo la palabra del Eterno. ¿Quiénes hoy por hoy, quiénes podemos hablar con fuerza, con convicción de la palabra del Eterno? Todos los que hemos creído en Yeshua y hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo. Todo el que se avergüenza y que la palabra está adulterada y que eso ya lo cambiaron y que las traducciones y todo el mundo de cosas, ni han creído ni tienen ninguna revelación. Es que la palabra es poderosa y cuando uno sabe que esa es la palabra del Eterno, hay que hacer obedecer al Eterno y no a los hombres. En Hechos 5 que encontramos ese mensaje del ángel, fíjense, ya les habían advertido que no hablaran más en el nombre de Yeshua. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que ahora ya por las calles inclusive sacaban los enfermos, los ponían en camas, en lechos, porque al pasar Pedro, hasta la sombra que cayese sobre ellos hacía que fueran sanos. ¿Cuánta fe nos ha faltado a nosotros para poner todo esto en práctica? Porque el Eterno y el poder del Eterno es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero dice, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Fíjense, había liberación, había sanidad. Hoy están viendo, hay sanidades, pues yo las he visto, pero en un grupo tan reducido. Ustedes están viendo en sus congregaciones sanidades, liberaciones. No, ¿qué vamos a hablar ahora de demonios? No, de sanidades, nada. Hay que aprender aquí los mandamientos de los hombres. Estamos metidos como en un círculo, devolviéndonos en el tiempo al lugar donde nos dice la palabra, donde estaban las autoridades. Entonces se levantaron de ver todo este avivamiento que había. Se levantó el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué celos? Porque ellos mandaban al pueblo y el pueblo tenía que obedecer a todo lo que ellos dijeran aunque no estuviera en la Torá. Pero ahora el pueblo estaba siguiendo la voz de Yeshua.
¿Y dónde los pusieron? En la cárcel. Pero vino un ángel del Señor y abriendo de noche la puerta de la cárcel, les dijo, los sacó, los puso en libertad. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Salieron a esconderse? No, dice, puestos en pie en el templo, dice, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo las palabras de esta vida. El mismo ángel les dice, ustedes vuelvan otra vez al templo, donde estaban los que los habían llevado a la cárcel. Y dice que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, ellos obedecieron y enseñaban, y vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ellos no sabían todavía que habían salido. Cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel ha estado cerrada con seguridad, los guardias estaban afuera de la puerta, pero cuando abrimos no había nadie allá adentro. Y cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué iba a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que ustedes pusieron en la cárcel, ¿sabe dónde están? Están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínense por un momento, ¿por qué estoy repitiendo todo esto? Hago un paréntesis, porque yo sé que hace mucho rato que no leemos toda esta parte del pacto renovado y necesitamos volver a hacer énfasis en cada una de las situaciones para entenderlo de hoy. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fue y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo estaba detrás de ellos, y los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos mismos fueron los que dijeron que la sangre fuera sobre ellos. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una frase que nosotros necesitamos recordar hoy. Nosotros necesitamos obedecer al Eterno antes que a los hombres. Y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este el Eterno lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Israel es la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá necesita arrepentimiento y necesita conocer a Yeshua. Por eso es que lo va a conocer antes de que Yeshua regrese. Quitémonos entonces esa idea de que no, si son judíos no necesitan a Yeshua. No, ellos no hay necesidad. Sí hay necesidad, no son salvos. Y entonces sigue diciendo, y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado el Eterno a los que le obedecen. Fíjense, aquí vuelve y une con esa llenura del Espíritu Santo. Y ellos, pero ¿cuál fue la reacción? Se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. ¿Se acuerdan quién es Gamaliel? Miren, escuchen las palabras de Gamaliel. Yo sé que hoy sí ya muchos saben quién es Gamaliel. Venerado en todo el pueblo. Era doctor de la Torá, doctor de la ley. Y mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo, ya con ellos afuera, les dijo acá a las autoridades, miren por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes se levantó Teudas, después se levantó Judas el Galileo, o sea, antes habían surgido, digamos, como nuevos profetas, pero eso había pasado. Entonces les dice en el verso 38, ahora yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Elohim. El consejo que les da ¿quién? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El fariseo, el famoso médico, el doctor de la ley, el doctor de la Torá,
el que dio, el que era nieto de Quilel, de donde viene precisamente Pablo. Es que no estaba hablando cualquiera, pero él por lo menos tuvo la sabiduría de decir, déjenlos, que si eso es del Eterno, eso va a seguir, pero si no es del Eterno se va a acabar, no intervengan ustedes. Entonces convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, de todas maneras los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Yeshua y los pusieron en libertad. O sea, de nuevo, ustedes no pueden hablar de Yeshua. Entendamos esto, el problema es con Yeshua. El antimesías es que un anti-Yeshua. No es un anti-Yud-He-Bab-Hei, es un anti-Yeshua. Todo el sistema de la bestia es anti-Yeshua. El que están prohibiendo hoy que se hable es ¿quién? De Yeshua. De Yeshua. Todos los que ya lo negaron, los que él es un hombre común y corriente, ya están fuera de él. Están fuera del plan, ya están por fuera. Pero los que estamos hablando de Yeshua sabemos que tenemos que entender esto muy claro. Y dice, pero ¿cómo salieron los discípulos siendo que los azotaron y los amenazaron de nuevo? Dice que salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. ¿Y fueron a esconderse? No. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua. ¿Se dan cuenta? Hoy, ¿cuántos se mueren del miedo porque le vienen y les dicen que si creen en Yeshua, como dice en la escritura, ay, no fue que se quedaron atrás, se quedaron en el cristianismo, y con eso no más, sin ninguna amenaza, sin ningún azote, con eso tienen para que lo nieguen muertos de miedo, o porque no, Judá dice que no es, entonces no es, que él no es divino, entonces no puede ser divino, que no puede aparecer, pues no puede aparecer. Con muertos del temor, los discípulos realmente nunca tuvieron temor de hablar de Jesús. ¿Por qué se sentían que habían sido tenidos por dignos? Porque Jesús les había advertido en Juan 15:25, les había advertido, dice, por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, sin causa me aborrecieron. Fíjese, esto desde el mismo Isaías 53, estaba anunciado que Yeshua sería aborrecido por su propia casa, por el mundo, por todos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Cómo podemos dar testimonio de Yeshua? Por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En Juan 16:1 les advirtió, ustedes serán expulsados de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que le rinde un servicio al Eterno. Y harán eso porque no conocen ni al Padre ni a mí. Y os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Es lo que está pasando con los discípulos. Se están acordando que Yeshua les había dicho que eso iba a ocurrir. En Hechos 6 viene la acusación contra Esteban. Fíjense, recuerden, sigan ustedes leyendo el libro completico. En el verso 7, crecía la palabra del Señor. El número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que había dicho Gamaliel? Había dicho, si eso es del Eterno, eso va a continuar. Han pasado más de 2000 años. Más de 2000 años, estamos ya, imagínense, ya vamos acá en el 2023 y aquí estamos todavía con un número grande, aunque muchos han dado la espalda en este tiempo de apostasía, pero hemos visto el mensaje crecer hasta lo último de la tierra. Entonces era un mensaje del Eterno, ¿sí o no? Y dice que aquí que la palabra seguía, que se multiplicaba el número de discípulos y eran muchos los sacerdotes que obedecían a la fe. También muchos de los sacerdotes, de los dirigentes, al final creían. Y Esteban, aquí viene todo lo que pasó con Esteban. Pero Esteban era lleno de gracia, de poder y hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Yeshua.
Pero que se levantaron de la sinagoga llamada los libertos, los de Cirene, la de Alejandría, Sicilia y Asia, y estaban disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría, porque era el Espíritu Santo el que hablaba. Es que por eso no es tan sencillo aceptar un debate. Porque cuando es palabra del Eterno, es el Espíritu Santo el que está hablando. Cuando es palabra de hombres, pues cualquier cosa puede ser posible, pero cuando es la palabra del Eterno, es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces dice que sobornaron a unos para que acusaran falsamente a Esteban, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra el Eterno, pero eran falsos testigos. O sea, eso era mentira. Él no estaba hablando ni contra Moisés ni contra el Eterno. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y le arrebataron y lo trajeron al concilio. De nuevo, ¿a quién acuden? A las autoridades que eran las más rebeldes. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la Torá. Le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres de Moisés. O sea, que le habían oído decir que Yeshua destruiría el templo. Es verdad que Yeshua advirtió que el templo iba a ser destruido, pero que cambiará las costumbres de Moisés. Todo lo contrario, Yeshua dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Fíjense que cuando la iglesia ha enseñado que vino a abolir la ley, está hablando lo mismo que dijeron los falsos testigos contra Esteban. Entonces los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, vieron la presencia del Eterno sobre él. Y el sumo sacerdote le pregunta, y Esteban, ustedes pueden leer todo este capítulo para no alargarme tanto, pero es muy importante. Esteban, el discurso de Esteban comienza con toda la historia de Israel, se las dice allí a los del concilio. Varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Desde ahí empieza. Todo sigue cuando salió de la tierra de los caldeos. Continúa el relato cuando van a Egipto, la historia de José, la esclavitud, el nacimiento de Moisés. Todo, él les va dando la historia para que sepan que nosotros, y en ese tiempo Esteban, pero aún nosotros somos parte de esa misma historia. Nosotros aprendimos en la iglesia, aprendimos que esa historia era para Judá únicamente, porque desconocíamos que éramos la casa de Israel. Pero aquí, a través de Esteban, que está hablando de Yeshua, fíjense que es muy importante hacer referencia a que la historia de Esteban, él no estaba partiendo la historia en dos. Ustedes son del antiguo pacto y nosotros somos del nuevo aquí, y nosotros empezamos con Yeshua y de aquí en adelante. No, él está hablando, está volviendo hasta el mismo Abraham. Perdón. Y dice: este es aquel Moisés perdón me disculpan, pero es que ¿saben? Me emociono aquí hablando. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí les voy a leer algo que es muy importante y pongan atención para el día de hoy para entenderlo. De toda la historia, fíjense por qué voy a hacer énfasis acá. Estamos escuchando a Esteban hablándole a la casa de Judá, contándole la historia desde Abraham. Cuando dijeron a Aarón, verso 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron al ídolo, y las obras de sus manos se regocijaron. Ya sabemos toda esa parte de la historia. El Eterno se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo.
Recuerda, cuando se rompió ese primer pacto, el pacto antiguo, dice que el Eterno los entregó a todo Israel, allí estaban las dos casas, entregó a todo Israel para que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Pongan atención a esto y vamos a reflexionar aquí porque esto es muy importante de entenderlo hoy. Nos está diciendo, cuando se hizo el becerro de oro se rompió el primer pacto, eso lo sabemos, y el Eterno dejó a Israel entero, las dos casas, los dejó para que, o sea, dice que el Eterno se apartó y los entregó para que rindiesen culto a dioses falsos. Y dice acá la misma palabra, como está escrito en Amós 5:25, que aún en el desierto ellos llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. ¿Quiénes son estos? Vamos al libro de Amós. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Fíjense lo que nos dice a nosotros la concordancia hebrea. Cuando nos está hablando de tabernáculo, no está hablando del tabernáculo del Eterno, del tabernáculo en el desierto. Está hablando de Sikut, que es una deidad babilónica, de un dios falso. Aquí está diciendo que en el desierto aún ellos adoraron esa deidad babilónica. Y ustedes lo pueden ver aquí, lo puedo poner acá un poquito más grande por si lo pueden ver, cómo nos explica en el Strong, en el H5522, que nos habla del Sikut, del tabernáculo, la palabra tabernáculo como Sikut, o la tienda de una deidad babilónica. Y esa deidad babilónica, ustedes lo pueden leer ahí, era una deidad que está relacionada con Saturno. ¿Y por qué estoy diciendo esto hoy? Porque esto está ocurriendo hoy sin que nosotros nos demos cuenta y muchos están cayendo en esa adoración a Saturno sin darse cuenta. Fíjense una cosa. Cuando ustedes se salen de la palabra y se van simplemente a palabras de hombres, a la enseñanza, digamos, judía, pero fuera de la Torá, que no sea la Torá, ustedes se pueden encontrar con todo esto que viene arrastrándose por generaciones, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Solo que la casa de Israel en este momento está siendo restaurada. Nosotros estamos regresando a la Torá, saliendo de todo el pecado que teníamos, porque habíamos cambiado la Torá, ni para qué hacer toda la lista, ya lo sabemos, de todos los dioses falsos que habíamos adorado, de todas las imágenes, de todos los hombres que habíamos vuelto como dioses, pidiéndoles favores, todo esto. Nosotros estábamos en grave pecado. Pero también en grave pecado está Judá, y algo está pasando en el mundo con esa adoración a Saturno que es muy importante de entender, porque se está extendiendo por todas partes, no solamente el culto a Moloc, sino el culto a Saturno, el cubo negro. Fíjense, cuando nosotros vemos estas imágenes, nosotros nos tenemos que preguntar por qué, por ejemplo, en Australia, en Dinamarca, en Manhattan, en Santa Ana, en muchas partes se están construyendo esos cubos negros, que son los cubos de Saturno.
porque nosotros sabemos que el Islam inclusive tiene el cubo negro, está allí absolutamente claro, donde todos giran alrededor como los aros de Saturno. Nosotros tenemos que abrir los ojos. Esto, lo que estamos viendo nosotros hoy, de levantarse en el mundo, toda esta serie de monumentos que ni entendemos lo que está pasando. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué. Están relacionados con Moloch. ¿A qué era lo que se le ofrecía a Moloch? Los niños. ¿Cuál es el problema hoy? La pérdida de millones de niños sacrificados a Moloch. Moloch puesto en Roma en primer lugar. El cubo de Saturno puesto por todas partes, hasta en la frente de muchos. O sea, es que nosotros tenemos que abrir los ojos. Estamos en un tiempo de apostasía, estamos en un tiempo final. Y fíjense que aquí Esteban está hablando de lo mismo que nosotros estamos hablando en este tiempo. Y sigue diciendo Esteban: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. O sea, estaba el tabernáculo del Eterno, pero ellos adoraban el tabernáculo de esos dioses falsos. Y el Eterno fue el que le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Y sigue más adelante hablando ya del templo edificado por Salomón. Y él termina diciéndoles, por favor lean todo el texto, verso 51, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora has sido entregadores y matadores? Él les está diciendo el pecado que tenían en aquel momento y que sigue hasta hoy. Vosotros que recibisteis la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Eterno y a Yeshua que estaba a la derecha del Padre, y dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra del Eterno. Entonces se taparon los oídos, arremetieron contra él y lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí estaba Pablo siendo testigo de la muerte de Esteban, y apedrearon a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es que volvamos a reflexionar en el mundo, dejemos toda esa fantasía de lo profundo que estamos aprendiendo por fuera de las Escrituras. Que en las Escrituras está la verdad. Afuera de las Escrituras está todo lo que viene de Babilonia. Todo lo que viene del mundo, todo lo que el enemigo mismo ha puesto allí como parte de ese plan para él apoderarse del mundo, como lo estamos viendo. Y ya en Hechos 8 dice que Saulo consintió en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo gran persecución contra todos los discípulos que estaban en Jerusalén, y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjese, aquí comienza ya toda la persecución contra los creyentes en Yeshua, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el mismo Saulo, el mismo Pablo, asolaba a la congregación y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos seguían ¿qué? Llevando el mensaje, llevando el evangelio. ¿Cuántos sufrieron de persecución? ¿Cuántos sufrieron? Entonces Felipe descendió a Samaria. Fíjense, aquí primero le habló a los judíos, solo a los judíos hasta ahora. Ahora va a Samaria. ¿Recuerdan la comisión? Ahora van a Samaria.
Aquí ya empiezan a buscar a la casa de Israel y les predicaba de Yeshua y la gente unánime escuchaba las cosas que Felipe les decía y las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es importante. Donde llegaba el mensaje de Yeshua, había sanidad, había liberación, porque estando nosotros en el mundo sin Yeshua, sin la Torá, siguiendo mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, pues lógico que se necesita ese proceso de sanidad y liberación. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino y en el nombre de Yeshua, se bautizaban hombres y mujeres. Creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba con Felipe y hacían grandes señales y milagros que hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra del Eterno, enviaron a Pedro y a Juan. Ustedes recuerdan que cuando Yeshua va a Samaria, la misma samaritana le dijo, pero si tú eres judío, ¿cómo vienes aquí? Ellos no iban a Samaria, no se llevaban entre sí, no iban a Samaria, pero ahora estaban viendo que la palabra de Yeshua estaba levantando un discipulado fuerte en Samaria, los cuales habían venido y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ellos vinieron a Samaria, perdón, es en el nombre de Yeshua, allí tengo un error, en el nombre de Yeshua. Ellos vinieron a Samaria, vieron que ya habían entrado en la inmersión en el nombre de Yeshua, ahora les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. El proceso es el mismo. ¿A quién? A todo el que quiso escuchar. Primero, a todos los judíos que escucharon por miles. El pueblo sí escuchó, el pueblo sí fue lleno del Espíritu Santo. Fueron las autoridades las que no quisieron. Pero ahora aparece que a un gentil. Ya miren el proceso. Viene de la casa de Judá, viene después a Samaria y ahora aparece un gentil. ¿Quién es ese gentil? Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ya estamos hablando aquí de un gentil que había venido. Venía leyendo a Isaías. El Espíritu Santo dice que trajo a Felipe y lo trajo hasta allí y le dijo, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y él no conocía la palabra, pero estaba leyendo apenas, él nunca había escuchado, él era un gentil, ahora estaba escuchando a Isaías. Y muy curioso que es el mismo profeta Isaías, en Isaías 56, donde nos habla de que los eunucos que escucharan el llamado, que escucharan la voz del Eterno y vinieran, serían reconocidos con un nombre mejor que el del mismo pueblo de Israel. Sigue diciendo, el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Estaba leyendo qué? Estaba leyendo Isaías 53. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco dijo a Felipe, dime, ¿de cuál profeta es esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe le empezó a hablar a él de Yeshua. ¿Cuántos milagros vemos acá? El Eterno quiere que los gentiles comiencen también a oír. Entonces trae a Felipe de manera sobrenatural hasta donde está el eunuco. Pero el eunuco viene leyendo exactamente en Isaías quién es Yeshua.
Y en el mismo Isaías va a encontrar 3 capítulos más adelante, un poquito más adelante, porque en esa época no estaban divididos por capítulos, pero va a encontrar que él era absolutamente bienvenido al pueblo del Eterno. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Yeshua es el hijo de Elohim. Y mandó parar el carro, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso el camino. Es que nosotros creemos en algo sobrenatural, más allá de lo natural. Hoy estamos sentados solo aprendiendo lo de los hombres, cuando nosotros tenemos un Dios poderoso que trasciende todo este mundo, que es luz, que es ese espíritu, que puede, es el creador del cielo y de la tierra, que puede hacer como quiere. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos perdido la fe? Que nos parece que lo grandioso es estudiar puro mandamiento de hombres, que lávese la mano para acá, que lávese la mano para allá. Pero si nosotros somos llamados por el Santo de Israel, dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Él, imagínense, no lo volvió a ver en un momento. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio hasta que llegó a Cesarea. En Isaías 56 iba a encontrar que a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Hoy nos dicen a nosotros que creemos en Yeshua, que hemos venido, que ahora escuchamos el llamado, que estamos regresando a la Torá, y nos siguen diciendo, no, ustedes siguen siendo gentiles. Israel es solo Judá, ustedes siguen siendo gentiles. Aquí es muy claro, el Eterno dice, a los que vuelvan otra vez en el pacto, dice que tendremos nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo nos dará, porque nosotros ya no somos paganos, nosotros somos la casa de Israel. Por último, miremos en Hechos 9, el encuentro de Saulo con Yeshua. Saulo, dice Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos. Pablo seguía persiguiendo a todo el que creyera en Yeshua. ¿Cuál era el pecado pregúntense por un momento, cuál era el pecado para meter preso a todo el que hablara en el nombre de Yeshua? Únicamente que ellos perdían la autoridad que se habían dado ellos mismos sobre el pueblo de Israel, porque esa autoridad está hasta hoy. ¿Qué es lo que se enseña y qué es lo que hay que obedecer? Las leyes escritas por los hombres, no las del Eterno, no lo que el Eterno dijo, no. Entonces, fíjense, es lo mismo, es exactamente igual. Él sigue persiguiendo y dice, yendo por el camino, aparece una luz, un resplandor de luz del cielo, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué una luz? Él vino en la forma de luz, porque Él es la luz que venía al mundo, porque Él es la luz del primer día, es la luz que separa las tinieblas de la luz, es la luz que trae la verdad y que puso en el corazón de Pablo la verdad. Dice que temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo fue el poder de esa luz que definitivamente le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque escuchaban la voz, pero no podían ver a nadie. Fíjense esto. Si nosotros no tenemos, estamos hablando de cosas sobrenaturales. Nosotros estamos hablando de un Yeshua divino, no de cualquier hombre. Nosotros estamos hablando de milagros, de cosas fuera de la comprensión nuestra como seres humanos.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Estaba ciego, no comió, no bebió. En Damasco estaba un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, le dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo el Señor: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, como les digo, ¿estamos hablando de cosas naturales? No, estamos hablando de cosas sobrenaturales. ¿Cómo le siguen creyendo nomás a lo que digan los hombres? Que pueden inventarse fuera de rituales y de cosas físicas que no tienen ningún significado ni ningún valor para cambiar el corazón. Cuando nosotros tenemos un Dios poderoso, lleno, que en el nombre de Yeshua nos hace llevar todas las señales para que el mundo las conociera. Nosotros somos los primeros responsables de que el mundo no haya creído y que esté en este tiempo, sobre todo, dejando de creer, porque el mundo creyó en un tiempo, pero se fue dejando de lado de nuevo la palabra del Eterno para seguir enseñanzas de prosperidad, de otras cosas que no era lo que el Eterno estaba diciendo, y ahí es cuando empieza el camino hacia la apostasía de hoy. Pero mire, aquí el Eterno mismo le dice a Ananías, vaya, le da la dirección de Pablo, y al mismo tiempo a Pablo le dice quién es el que va a venir. Ananías entonces le dijo: Señor, pero si ese hombre le ha hecho mucho daño a los santos, claro, a él le tenía que dar mucho miedo. Aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es ese para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fíjese, Pablo enviado a los gentiles, a los reyes y a la casa de Israel. Es cierto, fue cierto, se cumplió literalmente. ¿Por qué estas palabras? Porque en Génesis 17, 1, 2 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y reyes saldrán de ti. ¿A quién fue enviado Pablo? Pablo fue enviado a los descendientes físicos de Abraham. Cuando nosotros, recuerden, la casa de Israel se unió, se volvió gentil, se unió a los gentiles. Pero algo de ese ADN de Abraham tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Nosotros no lo sabemos, pero si el Padre nos llamó a regresar, es porque somos parte de esa promesa. Entonces Ananías entró en la casa, ya sabemos, le puso las manos y le apareció, habló con Pablo, y dice que al momento cayeron de sus ojos escamas. ¿Por qué cayeron escamas? Fíjense, recuerdan que Efraín se multiplicaría como peces, que los discípulos eran pescadores de hombres. ¿Por qué cayeron escamas? Porque el Padre le permitió ver a quién le iba a llevar el mensaje: a toda la casa de Efraín, a la casa de Israel. Pablo es el enviado a los gentiles, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado en el nombre de Yeshua, aunque era de la escuela aquí, de todo el currículum que tenía Pablo. Pero habiendo tomado el alimento recobró fuerzas y se fue con los discípulos que estaban en Damasco, y predicaba a Yeshua en la sinagoga sin miedo, diciendo: Yeshua realmente era el Hijo de Dios. Y los que le oían estaban atónitos y decían: pero si este era el que asolaba a Jerusalén y vino acá precisamente para llevarse presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías.
Y pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarlo. El mismo al que le daban toda la autoridad para ir a recoger a todos los que creyeran en Jesús, ahora querían que matarlo también. Pero las acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos lo bajaron por un muro descolgándolo en la canasta, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no le creían en esa conversión. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. Y dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban también matarle. En Hechos 10 viene la predicación ahora a los gentiles. Con esto ya terminamos porque estamos hablando del tiempo de los judíos hasta acá. Ya vienen varios milagros que ustedes pueden leer a lo largo de todos estos capítulos. Viene la resurrección de Tabita y en Hechos 10 viene ya la revelación a Cornelio y la predicación a los gentiles. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión, este ya es un gentil, pero este era un gentil piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Hacía limosna al pueblo y oraba al Eterno siempre. Este vio claramente en una visión a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro ya tenía que venir a la casa de Cornelio. Pero recuerden, los judíos no podían entrar en la casa de los gentiles. ¿Eso era un mandamiento del Eterno? No, era un mandamiento de hombres. Era mandamiento de hombres. Pero Pedro lo observaba. En ese momento ellos no tenían nada que ver con los gentiles. Hasta hoy. Recuerda, a los gentiles no los dejaban, a los gentiles que habían creído, no los dejaban entrar al templo. Los tenían afuera del templo donde ponían los animales. Eso nos lo dice la misma palabra. Y dice entonces que Pedro tuvo gran hambre, quiso comer, vio el cielo abierto y vio que descendía un lienzo atado de 4 puntas, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no, ninguna cosa inmunda he comido. Vino la segunda vez, por segunda vez la voz y le dijo: lo que el Eterno limpió, no lo llames tú común. Aquí es cuando muchos dicen: sí ve, podemos comer de todo. No, sigan leyendo, vamos a seguir leyendo. Le dijo otra vez: lo que Yahweh limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué? Me voy a adelantar para que podamos entender desde ahora, porque estaba hablando era de los gentiles, no de animales inmundos. Esa es una parte que nunca se lee en la iglesia, pero hoy lo vamos a ver. Ahora le está diciendo Pedro, le muestra animales inmundos y le dice: no, yo no me voy a comer eso es inmundo. Y le dice por segunda vez: lo que el Eterno limpió, no lo llames inmundo. Y lo hizo 3 veces. Y el lienzo volvió a ser recogido. Y Pedro entró y en el verso 25 ya Pedro sale, va donde Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate. El centurión se postró delante de Pedro, pero Pedro lo levanta inmediatamente y le dice: yo también soy un hombre. ¿Cuántos hoy están adorando hombres? Lo que les digan, lo que sea en contra del Eterno. Y hablando, entró, y a muchos que estaban reunidos, y aquí en el verso 28 es donde le explica la verdadera razón de la visión. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo.
hasta hoy nosotros escuchamos, y hasta hoy está escrito en el Talmud, el rechazo absoluto por los gentiles. Eso está escrito hasta hoy. Toda esta agenda que nosotros estamos viendo viene precisamente de ese rechazo a los gentiles. Cuando dice muy claro en la palabra que el Eterno, lo que el Eterno santificó, no lo llames inmundo. ¿Por qué santificó? Porque el Eterno permitió, ese es el plan, que dividió las dos casas, y en la casa de Israel entraran todos los gentiles que han creído o que hemos creído en el Dios de Israel, y a través de Yeshua podemos nosotros tener la ciudadanía de Israel, como dice Efesios 2. Entonces Pedro dijo: en verdad comprendo que el Eterno no hace acepción de personas. Esto es importante. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Nosotros no tenemos que mirar a nadie como hay, con esa reverencia. Todos nos tenemos que mirar con amor, unidos, porque todos somos iguales frente al Eterno. Dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y el Eterno envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es Señor de todos. Yeshua es el Señor de todos. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de saber que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Nosotros, cuando creíamos que éramos gentiles, cuando no hemos entendido que éramos la casa de Israel, estábamos en la iglesia, recibimos el Espíritu Santo. El primer día, cuando yo recibí a Yeshua en mi corazón, fui bautizada en el Espíritu Santo. En un testimonio que hasta hoy es hermoso, porque de eso se trata la fe nuestra. No es simplemente de seguir órdenes aquí, es creer en un Dios poderoso, el que, como les digo, el creador del cielo y de la tierra. Y dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban al Eterno. Habían recibido ya los dones del Espíritu Santo, que hoy muchos dicen que no, eso no es verdad. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Esto es muy importante que lo entendamos. Como les digo, hasta este capítulo nosotros vimos la secuencia. Primero, todo el mensaje a Judá. ¿Quién recibió el mensaje? El pueblo de Judá. ¿Quiénes nunca lo han recibido hasta hoy? Los dirigentes. Hay un pueblo que sí tiene esa conexión con el Eterno, porque es que dijo el mismo Eterno: aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Es un remanente de la casa de Israel y un remanente de la casa de Judá. Por eso tenemos nosotros que saber que amamos al pueblo de Israel, amamos a Judá, amamos a Israel. Ahora, pero no todo el que dice ser casa de Israel es porque en realidad está en orden con el Eterno, porque muchos han dejado a Yeshua. Pero tampoco todo el que dice ser casa de Judá tiene una enseñanza correcta, porque Judá dejó la Torá del Eterno y hoy por hoy está por encima de la Torá las enseñanzas de hombres del Talmud, donde nos están diciendo todavía que los gentiles son completamente despreciables. Cuando no se ha entendido el corazón del Eterno. Solo termino con esta parte, con este verso en Hechos 24:14, porque quiero hacer énfasis y quiero que quede en el corazón de ustedes esto. Esto te confieso, dice Pablo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritos.
Ellos creyeron en Yeshua, pero siguieron creyendo en la Torá y en los profetas. Nosotros, la pregunta es, nosotros estamos estudiando la Torá, los profetas y todo el pacto renovado. Reflexionemos, entendamos esta parte de Judá, porque en la próxima parte vamos a entender cómo fue el camino de los gentiles. Y ahí va a estar nuestro propio camino. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre nos permita entender todo esto. Amar a todos los que practican temor de Dios y justicia. A todos. Sea que estén en Judá, sea que estén en la casa de Israel, sea que estén en el mundo gentil, pero a todo el que sea recto, amarlo y llevar el mensaje, y llevar el mensaje de arrepentimiento aún a los que nunca lo han conocido. Que el Padre nos guarde, que el Padre nos bendiga y nos permita entender este tiempo, porque es un tiempo de apostasía y un tiempo donde nosotros estamos viendo cumplirse esa palabra del Eterno que nos dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Reflexionemos. Hasta la próxima. Shalom, shalom.